Muy buenas noches y bienvenidos a este estudio. Estamos ah, pasando por la, la primera carta de Juan. Y la introducimos y la estudiamos la semana pasada, ah, la primera mitad del capítulo 1 y un poco más allá. ¿Se acuerdan que la forma que empieza la carta dice Juan que va a escribir lo que es concerniente a lo que él llama eh, en el versículo, en el versículo 2, eh, lo que tiene que ver con la vida eterna, ¿ok? Y habla de luz, habla de lo que él vio con sus ojos, lo que él contempló, lo que él palpó con sus manos, lo que es tocante al verbo de vida. Um, y después llega al versículo 5, donde dice, mira, este es el mensaje que hemos oído de él y que anunciamos y que es que Dios es luz. Y de aquí en adelante va a hablar un poquito acerca de la luz y hablamos un poco de esta segunda parte del capítulo 1 la semana pasada, pero quería empezar ahí para profundizar un poco más de lo que empezamos a ver la semana pasada y después pasar al capítulo 2. Entonces, si puedo, si alguien me puede ayudar con la lectura, vamos a leer el versículo 5 del 1 hasta el versículo 6 del 2. Entonces, 1:5 hasta el 2:6. Quien quiera abrir su micrófono y leer, lo puede leer de la pantalla o de su propia Biblia. Este es el mensaje que hemos oído de Él, que os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Continúa. Hasta el 6 del 2. Hijitos míos, esta cosa os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ok, muchas gracias. Mira, la idea de la luz, hablamos mucho de la luz la semana pasada porque fuimos a Juan capítulo 1, de hecho fuimos a Génesis 1, hablamos de cómo el mundo estaba en desorden, en un caos, en tinieblas y después se introdujo la luz por la palabra de Dios y con eso se empezaron a ordenar las cosas. Y entonces uno de los conceptos importantes de andar en luz es andar en una vida ordenada, de acuerdo a los lineamientos uh, de Dios. Y eso es lógico y tiene sentido. Uh, y creo que muchas veces como cristianos pensamos que ese es el punto, ¿verdad? Que vivir en la luz es vivir correctamente. O andar en la luz es andar correctamente. Sin embargo, en este párrafo, en la segunda mitad del capítulo 1, en realidad no se enfoca en eso. El énfasis del apóstol, cuando él empieza a hablar de andar en luz, tiene que ver de no dejarte engañar o no engañar a los demás fingiendo como que, como que tienes una vida perfecta, como que no tienes pecado. Y entonces a veces se nos olvida ese elemento importante de una vida en la luz. Una vida en la luz es una vida donde se ven nuestras imperfecciones, donde se ve claramente que cometemos errores y muchos de nosotros que somos
líderes en la iglesia o tenemos a cada uno de nosotros tenemos un ministerio y es importante que la gente nos ve. Uno de los peligros en el cual podemos caer es pensar que, que lo más importante es que la gente vea que nunca cometemos errores. Pensar que el ejemplo que tenemos que dar es un ejemplo de perfección. Y en realidad lo que la gente necesita ver, lo que la gente necesita entender es no qué bueno es Vicente, no qué buena conducta tiene Vicente, no qué perfecto es Vicente en su comportamiento. Lo que el ser humano tiene que ver y lo que la gente que yo tengo en mi alcance, que me ven, ¿verdad? A quien yo estoy ministrando, lo que ellos tienen que ver es que Dios me ha perdonado. Es que Dios me ayuda cuando yo cometo errores. Es que Dios sigue trabajando conmigo, aunque no soy perfecto. Y a veces tenemos miedo de dejarnos ver así. No nos queremos ver vulnerables, entonces preferimos esconder nuestro pecado. Y aquí claramente habla de la importancia de confesar nuestros pecados. Y yo temo que como líderes en la iglesia somos muy malos para hacer eso. Y yo les confieso que yo tengo pecado, ¿verdad? Pero no me gusta pararme enfrente de la congregación y decírselo, ¿verdad? Entonces pensamos que quizás lo que la Grey necesita ver es que sus líderes son perfectos, pero lo que nos está diciendo aquí Juan es que cuidado con eso, cuidado con esa mentalidad, porque no solamente te estás engañando a ti mismo, no solamente estás engañando a los demás, pero en efecto estás diciendo que Dios no sabe de lo que habla. Estás diciendo que Dios es un mentiroso. ¿Ok? Mira cómo lo presenta. Dice en el versículo 7, bueno, perdón, el 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Ok? Tener comunión, estar en en el mismo equipo con Dios, significa que vamos a andar no en tinieblas, sino en luz. Versículo 7. Y si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión no solamente con Él, pero dice aquí, tenemos comunión los unos con los otros. Y lo que dice el versículo 7 es que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y ahí el verbo en griego habla de una limpieza continua. Entonces, ¿quién es quien necesita continuamente ser lavado? Pues es alguien que continuamente se está ensuciando. O sea, yo tengo una lavadora de ropa aquí en la casa porque uso la ropa, se ensucia y la tengo que lavar. Y la próxima vez que lo uso la tengo que lavar otra vez. No es que la lavo una vez y nunca más la tengo que lavar, ¿verdad? Y nuestras vidas son igual. O sea, no es que nos bautizamos un día, ¿verdad? Cuando confesamos que Jesús es el Hijo de Dios y nos revestimos con el bautismo y después de eso nunca más necesitamos perdón, nunca más necesitamos lavamiento. No es así. Necesitamos continuo lavamiento y la única forma de accesar ese continuo lavamiento es mantener una vida en comunión con Él, andar en la luz como Él está en la luz. Y dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Ok? Entonces el fingir que no peco, que no necesito perdón, que no cometo errores, me estoy engañando a mí mismo. Y dice, y la verdad no está en nosotros. Pero, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque la maldad continúa, el pecado continúa, es parte de una vida en este mundo. O sea, es parte de una vida en esta carne. Es como lo que describe Pablo en Romanos 7, una continua batalla entre querer hacer el bien, ¿verdad? Y esa es la idea de andar en la luz. Él tiene el deseo de servir a Dios, él tiene el deseo de hacer
lo correcto, pero el pecado siempre está ahí. Y entonces, cuando cometemos pecado, cuando caemos, necesitamos estar en la luz para darnos cuenta de ese tropiezo, para pedirle que nos ayude a pararnos bien otra vez, para que nos lave continuamente y para que podamos seguir andando en la luz cuando Él es en la luz. En realidad, el esconder el pecado, eso es apagar las luces. ¿Ok? Y eso significa que tú puedes tratar de vivir una vida de buena conducta, pero hacerlo con las luces apagadas. Y si lo haces con las luces apagadas, te estás engañando a ti mismo y la verdad no está en ti. Y después llegas al versículo 10 que dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. ¿Ok? Entonces tenemos que tener una relación honesta con nuestra propia debilidad. De hecho, tenemos que abrazar nuestra debilidad. Pablo en segunda de Corintios explica que es necesario reconocer tu debilidad para depender más de Dios. Yo necesito reconocer mi tendencia a pecar para depender más de Dios. Yo necesito que la gente con quien yo trabajo, con quien yo ministro, que ellos vean que yo necesito de Dios, que yo necesito de gracia, que yo necesito de perdón, que yo necesito de su amor. Y por eso es que es importante vivir mi vida con las luces prendidas y no presentarme a los demás como un perfecto que nunca comete errores. Porque en realidad lo que eso hace, si lo piensas bien, hace a los demás pensar, bueno, yo nunca puedo ser así. Yo nunca puedo ser como el líder de la iglesia, que nunca comete errores, es un santito perfecto que nunca hace nada. Yo no puedo vivir así, entonces ¿para qué voy a intentar? Y mejor no me acerco a la iglesia. Y a veces lo que pensamos que estamos haciendo para atraer a los demás en realidad tiene el efecto opuesto. Porque lo que la gente necesita es acceso a la gracia y al perdón de Dios. Y qué mejor forma de mostrárselo que dejarles ver que yo necesito de su gracia, que yo necesito de su perdón y sé cómo accesarla. Ahora, todo eso llega a una culminación en el versículo 2, digo, en el capítulo 2, cuando dice, mira, no me malentiendan mis hijitos, ¿verdad? Yo te estoy escribiendo esto para que no peques. Y el malentendido, y muchas veces cuando uno habla como yo acabo de hablar, otros levantan la mano y dicen, no, pero tú no puedes estar viviendo en pecado y no puedes estar viviendo así para que todo el mundo vea que tú peques. Y eso es correcto. O sea, la idea es no pecar. Juan está diciendo, y esto lo estoy escribiendo para que no pequen. O sea, la idea es que no vivan vidas llenas de pecado. Pero inmediatamente dice, pero cuando pecas, tienes un abogado con el Padre. O sea, la intención es dejar de pecar, pero vamos a ser realistas. Vas a seguir pecando. Voy a seguir pecando. Y la respuesta es, ¿qué voy a hacer cuando caigo? ¿Qué voy a hacer cuando peco? Y aquí las buenas nuevas, las buenas noticias que hay es que tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Eso es capítulo 2, versículo 1. Ahora, esto es importantísimo. Aquí vamos a tomar una pausa para analizar una palabra griega que aparece aquí en el versículo 1, y es la palabra traducida en la mayoría de nuestras versiones en español como abogado. La palabra es la palabra paracleto, y es una palabra que la usamos cuando nos referimos al Espíritu Santo, paracleto. Es una palabra que aparece 5 veces en el Nuevo Testamento como un sujeto, como un no. Aparece en otras versiones cuando es convertido a un verbo, pero aquí como un sujeto aparece 5 veces. Y aparece 4 de esas veces, aparece en el Evangelio de Juan, y la quinta vez es esta.
Y cuando esa misma palabra que aquí es traducida abogado, aparece en las otras versiones, digo, en las otras citas, y quiero que me acompañen ahí un ratito. Aquí está el contexto y el significado. Las otras 4 instancias de esta palabra están en el discurso que Jesús da a los apóstoles antes de ser arrestado, antes de que él ora y es arrestado en Juan. Entonces, después de que les lava los pies en el capítulo 13, él comienza un discurso en el capítulo 14, que dura el 14, el 15, el 16. Después en el capítulo 17 tenemos esa larga oración que él hace en el huerto antes de ser arrestado, y el 18 lo arrestan, lo crucifican, etcétera, ¿verdad? Pero durante ese discurso, él utiliza esta palabra, y aquí van las citas. La primera es en el capítulo 14, versículo 16, y esta quizás es la más interesante y la más importante, porque dice, vamos a leer desde el 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro, y aquí está la palabra que es traducida abogada en 1 Juan 2, y aquí es traducida consolador, es la palabra paracleto. Os dará otro paracleto para que esté con vosotros para siempre. La palabra paracleto, ¿verdad? Si estudiamos un poco la etimología de la palabra, para es al lado de, o sea, igual que paralelo, ¿verdad? Es al lado de, y cleto significa ayudante o ayudador. Es un ayudador que está a tu lado. ¿Ok? Esa es la palabra que es traducida abogado o consolador. Es alguien que está a tu lado para ayudarte. Pero lo más interesante de esto, bueno, vamos a leer las otras citas rapidito. El versículo 26 dice, más el Paracleto, el Consolador, el Espíritu Santo. Aquí lo identifica, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará de lo que yo os he dicho. El Paracleto, el que está a tu lado para ayudarte, va a estar contigo para enseñarte, para recordarte. En el capítulo 15 aparece la palabra otra vez, en el 15:26. El 15:26 dice, pero cuando venga el Paracleto, el Consolador, a quien os enviará del Padre, el Espíritu de verdad, del cual procede el Padre, él dará testimonio acerca de mí. Otra vez, la palabra que aquí es consolador, por alguna razón, los que tradujeron las Biblias que usamos, la tradujeron como abogado en 1 Juan 2:1, pero es la misma palabra. ¿Ok? La misma palabra. Y la última instancia es el capítulo 16, versículo 7. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador, el paracleto, el abogado, no vendrá a nosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Ok? Entonces, cuando pensamos en el Espíritu Santo, ¿verdad? Lo que Jesús le está diciendo a los apóstoles es que a quien yo voy a enviar es alguien para estar a tu lado, para darte la asistencia que tú necesitas, pero te va a ayudar de un lugar cercano. O sea, él te va a acompañar. Imagínate la idea de tener a alguien que está dispuesto a ir contigo, a pararte contigo con el único propósito de prestarte la ayuda que tú necesitas. Ese es el concepto que Jesús les quiere explicar del Espíritu Santo que Él va a enviar después de que Él se vaya. ¿Okay? Cuando yo me vaya, y es bueno que me vaya, les voy a enviar este paracleto, este ayudador a su lado para ayudarles, y lo nombra, ese es el Espíritu Santo. ¿Ok? Pero regresando a la cita del capítulo 14, donde empezamos, que les dije que es la más importante, la razón que es la más importante es por la palabra que dice justo antes de la palabra paracleto, porque aquí lo que nos dice, ese es 14:16,
os rogaré al Padre y os dará otro consolador. Si el Espíritu Santo es otro abogado, es otro consolador, es otro ayudante que está a tu lado, pues cuál es el original? ¿Quién es el primero? ¿Verdad? Y está hablando de Jesús mismo. Y por eso es que en 1 de Juan dice, nosotros tenemos a un abogado, y ahí no se está refiriendo al Espíritu Santo, porque el ayudante a tu lado original es Jesucristo el justo. Jesucristo el justo. Y cuando lo piensas o sea, si te imaginas el tribunal, ¿verdad? Estás ahí ante el juez. Y qué interesante, ¿verdad? Que tú eres el acusado. Y estás ahí parado delante del juez. El juez es Dios, que te va a juzgar. En segunda de Corintios 5 describe el tribunal de Cristo. Entonces, haz de cuenta que es Cristo que está como juez. Pues ahí te va y te da la acusación, tú eres culpable de pecado, y después el juez se quita la bata y corre alrededor de la mesita esa, se viene a parar a tu lado y dice, yo estoy aquí para abogar por él, yo estoy aquí para ayudar aquí al acusado. El mismo juez se baja y se para a tu lado y dice, yo te voy a ayudar a defenderte aquí ante el juez. Yo soy el juez, pero yo te voy a ayudar. Y no solo eso, cuando dice, y mira, sí, o sea, la verdad es que Vicente es un pecador, la verdad es que merece la muerte, porque todos han pecado, igual él, esa es la verdad, y después se regresa otra vez a la silla del juez y dice, bueno, la paga del pecado es muerte. Después dice, se regresa otra vez a pararte a tu lado y dice, bueno, ¿sabes qué? Yo como abogado, yo voy a pagar el penal. Entonces, mátenme a mí. Y se ofrece. Dice, yo voy a pagar por el pecado de este. Entonces, el abogado a nuestro lado aboga por nosotros porque uno tiene el interés de ayudarnos, dos, está a nuestro lado constantemente, ¿verdad? Y está dispuesto a absorber lo que sea que viene con la acusación. El castigo. Absorbe el castigo. ¿Ah? Y por eso es que dice, regresando a nuestro texto, en 1 Juan 2, 1, mira, la idea es que no peques, pero sabemos que vas a pecar. Y cuando peques, este es el abogado que tú tienes. Tienes un ayudador parado a tu lado que piensa igualito que el juez, porque es el juez, que piensa igualito que tú, porque ha sido tentado en todo, pero sin pecar. Entonces conoce la ley, conoce el juez, te conoce a ti y está dispuesto a sacrificarse a él mismo para que tú no tengas que morir por tu falta. Ese es el abogado que tienes a tu lado. Y el Espíritu Santo es otro, pero este es el original. Ese es quien tienes, a Jesucristo el justo. Ahora, ¿de qué te sirve tener ese abogado, regresando al capítulo 1, si no pecas? O sea, ¿no sería mejor utilizar ese abogado? ¿No sería mejor aprovecharte del servicio que él te ofrece en vez de mentirle a todo mundo y decir, no, 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 yo no necesito ningún abogado, yo no hice nada? O sea, el juez te acusa de pecar y tú dices, no, 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 yo no pequé. Mejor decir, correcto, yo confieso el pecado, voy a llamar a mi abogado se llama Jesús, Jesucristo el justo, y él me va a ayudar con esto, porque yo necesito de él. Sigue el versículo 2 y lo explica, dice, él es la propiciación por nuestros pecados. Y la palabra propiciación es el que paga por el pecado. O sea, no hay abogados en el mundo que hagan eso.
Al contrario, el abogado muy fácilmente te cobra lo que te tiene que cobrar, pero lo que te diga el juez es problema tuyo, ¿verdad? Si te manda a la cárcel, pues ni modo, pues el abogado no te acompaña a la cárcel. El abogado no paga por el pecado tuyo. Y de hecho te cobra para que le ayudes, pero en el momento de la sentencia el abogado dice, bueno, hice lo que pude hacer y voy a mi siguiente caso. Pero nuestro abogado, nuestro paracleto, el ayudador que está parado a nuestro lado ante el tribunal, él está dispuesto a pagar por nuestro pecado. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también los del mundo entero. De, 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 de Él estamos hablando. Y la idea de esconder nuestros pecados, la idea de andar en tinieblas pensando y fingiendo que no tenemos pecado, es menospreciar el mejor abogado del mundo. Es menospreciar eso que nos ofrece. Un abogado que está dispuesto a también sufrir la pena, sufrir la sentencia que nos toca a nosotros. Él mismo es la propiciación de nuestros pecados, no solo por nuestros, sino también por los del mundo entero. Vamos a pausar ahí. ¿Alguien tiene comentarios, preguntas, observaciones de algo ahí desde el 1.5 hasta el 2.2? Hermano Vicente, Sí, señor. tenemos que hacer la salvedad que si bien es cierto, vivimos en un mundo de pecado, rodeados del pecado, pero eh, fuimos apartados y no debemos hacerlo voluntariamente o insistentemente. Correcto. Sí, hay mucho que ver con el tenso de los verbos en griego, ¿verdad? Cuando habla del pecado, aquí y de hecho en el capítulo 5, así como habla del lavamiento continuo, ¿verdad? También habla del pecado continuo, el pecado habitual, pues. ¿Verdad? O sea, una vida en la luz no mezcla con un pecado habitual continuo. O sea, el pecado al cual nos estamos refiriendo aquí, del cual necesitamos continuo lavamiento, es ese pecado tropezadero, ocasional, que porque estamos tratando de hacer el bien, a veces metemos la pata, ¿verdad? Eso no es igual a vivir una vida desbordadamente buscando el pecado y queriendo pecar para que la gracia abunde, ¿verdad? No estamos hablando de lo que Pablo escribe en Romanos 6, pero estamos diciendo que tenemos que ser abiertos, tenemos que ser honestos, tenemos que vivir con las luces prendidas, ¿verdad? Acuérdense que lo que dice en Juan 3, después de que habla de que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo, habla de la luz y de la oscuridad y de los que aman la luz y odian la luz, ¿verdad? Los que odian la luz son los que quieren seguir viviendo en oscuridad, quieren seguir viviendo en tinieblas. Y los que aman la luz son los que quieren que se vea el trabajo de Dios en sus vidas. Pero el trabajo de Dios en mi vida es el trabajo de perdón, el trabajo de reconciliación, el trabajo de gracia, lo bonito que Dios hace en mi vida, no son los grandes logros o los sermones que predico, la gente que bautizo, el logro de Dios en mi vida. Lo que yo quiero que la gente vea en mi vida es una vida redimida, es una vida perdonada, es una vida de un imperfecto que Dios ayuda cuando en su imperfección cuando necesita perdón. ¿Ok? Ahora, todo esto, regresamos al 2.1, ¿verdad? Esto es para que no peques. Pero cuando pecas, tienes ese abogado. Cuando pecas, tienes esa salida, esa ayuda a tu lado, esa ayuda idónea a tu lado para ayudarte con eso. Mira entonces cuánto sentido tiene cuando llegues al versículo 3.
el capítulo 2, versículo 3, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Entonces, si estamos guardando sus mandamientos, no estamos hablando de una vida desordenada, no estamos hablando de una vida de continuo pecado habitual. Estamos hablando de una vida donde nuestra intención es guardar sus mandamientos en todo. Pero otra vez, seamos honestos. ¿Quién de nosotros es perfecto en su conducta, guardando siempre los mandamientos sin fallar en uno? Y el que levante la mano, versículo 1, versículo 10, capítulo 1, versículo 10, es un mentiroso. ¿Ah? No lo podemos hacer. Podemos tener la intención, debemos tener la intención. De hecho, ahí cuando leímos en Juan 14, antes de leer del otro Paracleto, dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Hay una conexión entre amar a Dios y según el 2:3 aquí, entre conocer a Dios. ¿Ah? Sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Entonces, una pregunta que quiero que nos hagamos es, ¿cuál es, ¿cuál es la conexión entre tu conducta y tu relación con Dios? Porque cuando habla de conocer a Dios, está hablando de tu relación con Él. O sea, ¿a quién conoces? O sea, la gente que mejor conoces será quizás si eres casado, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, tu mejor amigo, ¿verdad? Esa es la gente que conoces. Entonces, cuando hablamos de conocer a Dios, necesitamos hablar en los mismos términos. O sea, y si conoces a Dios bien, si tienes una buena relación con Dios, entonces eso automáticamente va a hacer que tú seas alguien que desea guardar sus mandamientos. Hermanita Eugenia, adelante. Hola, buenas noches, hermanos. Quisiera decir que, por ejemplo, yo ayer estuve en un estudio del hermano Wilson que hablaba sobre Abraham y dentro de las características que hablaba decía, Abraham conocía de tal forma a Dios que estaba seguro que Dios le iba a proveer el carnero para el holocausto, por ejemplo, y era porque su relación con Dios era tan cercana que él sabía que él podía confiar plenamente en Dios. Entonces, cuando nosotros confiamos plenamente en Dios, lo que queremos hacer es su voluntad. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, ahí utilizamos todas las herramientas que Dios nos entrega para no pecar. Entonces, una cosa lleva a la otra. Cuando tú conoces a Dios, confías. Cuando tú confías, haces la voluntad de Dios. Eso quería, Sí, eso sí, lo aprendí, ¿no? es un buenísimo ejemplo. O sea, el ejemplo de Abraham, particularmente ahí al final de la historia de Abraham, cuando ofrece a su hijo, ¿verdad? Él, él, él puede hacer lo que Dios pide de él, que es guardar sus mandamientos, porque conoce a Dios. Él sabe que Dios no le pediría hacer algo que no tiene sentido, aunque no tenía sentido, ¿verdad? Porque ¿cómo es que Dios le dice a Abraham, en tu simiente te voy a dar una gran descendencia, pero mata a tu único hijo? O sea, no tiene sentido, pero Abraham conoce a Dios tan bien que él está convencido que Dios tiene una solución. Entonces él no deja que sus propias dudas o pensamientos le distraigan de hacer la voluntad de Dios, de hacer lo que Dios quiere que él haga. Entonces nace de conocer bien a Dios. Y lo que nos dice aquí el apóstol Juan es que, mira, si quieres en realidad una de las señas que eres un buen conocedor de Dios, alguien que tiene una buena relación íntima con Dios,
vas a estar guardando sus mandamientos. Analiza tu vida, analiza tu conducta. Y lo que tenemos que nosotros entender es que no hay un desempate entre el versículo 4 y la segunda mitad del capítulo 1. ¿Ok? Podemos vivir vidas guardando sus mandamientos y aún cometer errores y necesitar perdón. Es parte del paquete, ¿verdad? Y la mentira es decir que en nuestras vidas de servicio a Dios, la mentira es decir nunca vamos a cometer errores. Porque analiza los personajes de la Biblia. ¿Cuál de ellos fue perfecto en su conducta? ¿Cuál de ellos nunca cometió un error? Y el único es Jesús, ¿verdad? Pero el mismo Abraham, para ser el padre de nuestra fe, tuvo muchos momentos de duda, muchas ocasiones cuando él mismo dijo mentiras para protegerse al mismo porque no confiaba en Dios. Pero Dios aún le llama a su amigo, ¿verdad? Entonces yo puedo tropezar y todavía estar bien con Dios. Yo puedo tropezar y todavía estar agarrado de Dios, de la mano. Eso es andar en la luz. ¿Okay? Entonces tengo una vida con la intención, con la dirección de guardar sus mandamientos porque lo conozco bien y cuando tropiezo, Él está ahí para ayudarme, para levantarme inmediatamente, perdonarme y lavarme y seguir adelante dejando el pecado atrás. ¿Ok? Vamos a leer un poquito más porque ya casi se nos va a acabar el tiempo. El versículo 4 dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Esta es la segunda vez que acusa de ser mentiroso, ¿verdad? La primera acusación de mentirosos en el capítulo 1 es decir que no tienes pecado, ¿verdad? La segunda acusación de mentiroso es decir que le conoces, pero no estás guardando sus mandamientos. Entonces, si no quieres ser mentiroso, tienes que ser abierto con tus pecados y al mismo tiempo guardar sus mandamientos. ¿Eh? Y eso es lo que nos molesta, porque queremos separar las cosas, ¿verdad? Queremos blanco y negro, pero en realidad es gris. En realidad nuestras vidas no son perfectas. No somos constantemente capaces de vivir una vida sin error, sin pecar, sin fallar el alma. No lo podemos hacer. Y por eso es que necesitamos conocer a Dios, necesitamos vivir con las luces prendidas para que, o sea, las luces prendidas es importante porque así puedo ver el error, el momento que lo cometo. Si estoy caminando y me tropiezo, puedo ver exactamente en qué me tropecé y por qué me tropecé y cómo me tropecé para corregir eso. Pero si tengo las luces apagadas y me tropiezo, pues igual voy a tropezar igual, otra vez y otra vez y otra vez. Necesito vivir mi vida conociéndola a Él, buscando cumplir sus mandamientos y reconociendo mi necesidad de continuo lavamiento. Versículo 5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él andó. Y regresamos y cerramos el círculo, ¿verdad? Porque empezamos a hablar en el versículo 6 del 1 de andar en luz. ¿Y quién es luz? Dios es luz. ¿Y dónde debemos de permanecer y andar? En la luz, capítulo 1, versículos 6 y 7, y en Él, capítulo 2, versículo 6, porque Él es luz. ¿Okay? El que guarda su palabra, versículo 5,
el que guarda sus mandamientos, versículo 3, el que conoce a Dios. Esas son las cosas que nos ayudan a saber que estamos en Él. Ahora, esa es una buena oportunidad para introducir otro refrán en esta carta. En esta carta de Primera de Juan, muchísimas veces Juan dice, y por esto sabemos, y por esto sabemos, y por esto sabemos. Él nos da muchas pistas para identificar cosas que debemos de identificar. Y una de las cosas que necesitamos saber de nosotros mismos es que si estamos en Él o no. ¿Okay? ¿Quieres saber si estás en Él? Es la pregunta del versículo 5. ¿Quieres saber si estás en Él? Bueno, guarda su palabra. Si tú ves que estás guardando su palabra, si tú ves que estás guardando sus mandamientos, si tú ves que estás andando en la luz, entonces estás en Él. Y si estás en Él, si vives en Él, si permaneces en Él, entonces debes de andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Él? Él anduvo en la luz, Él anduvo buscando honrar al Padre, Él anduvo haciendo la voluntad del Padre en todo momento. ¿Verdad? Y eso es esa es la intención de nuestras vidas. El que dice permanecer en Él debe andar como Él anduvo. Antes de dejar este tema atrás, quiero enfocarme un poquito en esa palabra en el versículo 6, permanecer en Él, y vamos a ir a una lectura más fuera de 1 de Juan. Vamos a regresar a el Evangelio de Juan, capítulo 15, otro pasaje muy, muy conocido que habla de permanecer. Desde el versículo 1 del 15, y lo voy a leer rapidito porque ya casi se nos termina el tiempo. Yo soy la vid verdadera. Aquí es otra imagen, ¿verdad? Ya no estamos hablando de un camino con la luz prendida, ahora estamos hablando de un árbol, ¿verdad? Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y aquí viene, versículo 4, permaneced en mí. La pregunta de 1 Juan 2:6 es, oye, ¿permaneces en Dios? ¿Permaneces en Él? Aquí Jesús lo da como una instrucción, como un mandamiento, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho, y en esto está glorificado mi Padre. Y de ahí continúa, ¿verdad? Y después habla de permanecer en su amor. Entonces estamos hablando de permanecer en la luz, de andar en la luz, de permanecer en su amor, de permanecer en la vid, pero todo tiene que ver con mantener nuestra conexión con Él. Por eso en 1 Juan habla de comunión, de tener comunión con Cristo, tener comunión los unos con los otros. Pero la razón que la comunión, la conexión es importante, es porque aparte de Él no podemos lograr nada, no podemos hacer nada. Y aparte de Él, somos solo buenos para leña, para quemar. ¿Ok? Entonces, con eso en mente, ya para finalizar, regresamos ahí a la carta, al capítulo 2, y voy a releer el versículo 6 del 2, es el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Okay? Es algo decirlo y es otra cosa mostrarlo. ¿Okay? Es algo decir yo conozco a Dios y es otra cosa que se vea que conoces a Dios. Es algo decir yo permanezco en él y es otra cosa vivir una vida que manifiesta que permanecemos en él. Y lo que Juan está haciendo en esta carta es que nos está diciendo
Uno, que es importante tener comunión con Él, y nos está diciendo cómo reconocer esa comunión. Y después nos está diciendo cómo mantener esa comunión. Y con comunión podemos sustituir las palabras permanecer, o relación, o conocimiento. Y todo tiene que ver con la cercanía que tenemos con el Padre y con el Hijo. Y lo debemos de tener cerca, porque capítulo 2, versículo 1, Él es nuestro paracleto, Él es nuestro ayudador que está parado a nuestro lado, así como el Espíritu Santo lo es, ¿verdad? Para ayudarnos en todo, ayudarnos cuando pecamos, y ayudarnos a cumplir sus mandamientos, ayudarnos a guardar su palabra, ayudarnos a permanecer en Él, andar como Él anduvo, porque Él está andando al lado de nosotros, agarrándonos de la mano. Y esa es la mentalidad y la imagen que debemos tener de nuestras vidas. Ok, vamos a dejarlo ahí para hoy. No sé si alguien más tiene comentarios o preguntas antes de la oración final. Tenemos 30 segundos más. Si alguien quiere, podemos estirarlo un poquito más si es necesario. Pero si alguien tiene algún comentario, ahora es el momento. Bueno, si no, vamos a dejarlo ahí. Y Lender, bienvenido. Te puedo pedir a ti que abras tu micrófono y nos dirijas en una oración final, por favor. Buenas noches, gracias, mi hermano Vicente. Claro que sí, vamos a orar. Padre de la gloria, bendito y alabado sea tu santísimo nombre, Señor. Te damos las gracias, Padre, principalmente por tu palabra, Señor, por habernos regalado, Padre. Te damos las gracias también por ese defensor, Señor, ese paracleto que está para ayudarnos, Señor, para presentar defensa de cada uno de nosotros, Padre. Te rogamos que perdones cada uno de nuestros pecados, Señor, que tengas misericordia, Padre, y que nos permita, Señor, habitar siempre y vivir siempre en luz, Señor, en íntima comunión contigo, Señor, honrando, respetando y dándole la gloria al sacrificio que hizo tu Hijo Jesucristo en favor nuestro, Padre. Te amamos, bendito Dios, te adoramos, Señor, y te oramos en el nombre santo y glorioso de tu Hijo Jesús. Amén.